Señoras y señores, oficiales y oficiales de guardias, buenos días y bienvenidos a la parroquia de San Agustín, donde va a tener lugar la conmemoración de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Guardia Civil. En septiembre de 1864 fue destinado al Colegio Valdemoro su primer capellán castrense, de nombre don Miguel Moreno Moreno, el cual introdujo en la capilla del centro una imagen de la Virgen del Pilar. Por disposición recogida en el Boletín del Cuerpo de 24 de septiembre de 1864, se nombró patrona del Colegio de Guardias Jóvenes a la Virgen del Pilar. Tal fue la expansión por su devoción que el 7 de enero de 1913 el director general del Cuerpo, el general Arnal, solicitará de Su Majestad el Rey la proclamación de la Virgen del Pilar como patrona de la Guardia Civil. La orden sería firmada por don Alfonso XIII con fecha de 8 de febrero, publicándose en los correspondientes diarios oficiales. Desde entonces, y bajo la vocación de la Virgen, la Guardia Civil rinde homenaje a Nuestra Señora del Pilar, nuestra patrona, y a todos aquellos guardias que a lo largo de la historia contribuyeron a consolidar la Guardia Civil como una de las instituciones más importantes dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lectura del libro de las Crónicas. David congregó en Jerusalén a todos los israelitas para trasladar el arca del Señor al lugar preparado. Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. Los levitas echaron los varales a los hombros y levantaron el arca de Dios como mandó Moisés por orden del Señor. David ordenó a los jefes de los levitas que organizasen a sus hermanos cantores para que entonasen cánticos de alegría, acompañado de instrumentos musicales, salterios, cítaras y címbalos. Metieron el arca de Noé y la instalaron en el centro de la tienda que David había preparado. Ofrecieron a Dios holocaustos y sacrificios de comunión, y cuando David terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Palabra de Dios. Salmo. Repetimos todos. El Señor me ha coronado. El Señor me ha coronado sobre la columna me ha exaltado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor me ha coronado. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor me ha coronado. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que permite caminar un sábado. Llegados a casa, subieron a la sala, donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, el de Alfeo, Simón, el de Celotes, y Judas, el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús y sus hermanos. Palabra de Dios. Tricornio y bandera. Este tricornio es el distintivo de la Guardia Civil. Recíbelo junto con esta bandera, símbolo de nuestra patria. Que todos lo lleven con humildad, porque su misión es servir a los demás, pero también con orgullo por haber cumplido con su deber. Flores. Recibe, Señor, estas flores, símbolo de pureza y de vida. Conserva este mundo y no dejes que entre todos lo destruyamos. Ramo de olivo. Este ramo de olivo simboliza la paz. Oramos, Señor, para que cese
cesen las guerras, el terrorismo y el odio entre los hombres, y que todos nos amemos y respetemos como hermanos e hijos de un solo Padre. Hijos, te ofrecemos, Señor, a nuestros hijos, lo más parecido que tenemos. Protégelos y guíalos por el buen camino, y ayúdanos a educarles la fe y doctrina de Jesús. Se va a proceder a realizar el acto de homenaje a nuestros caídos. Se ruega a los presentes permanezcan en pie en silencio como muestra de respeto. Acto de homenaje a los guardias civiles de todos los tiempos que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor. La mejor forma de honrar a los difuntos es rezar por su eterno descanso. La misericordia de Dios descansen todos en la paz de Dios. Amén. Que en paz descanse. Himno de la Guardia Civil. Por tu sangre no me fiera.
celebramos a nuestra patrona, la Virgen del Pilar. Es un día de unión entre compañeros, ya que no somos un grupo de personas que comparten protección, sino somos amigos y somos familias muchos. Todos comprometidos en ayudar a nuestra comunidad. La unidad es un pilar fundamental en nuestra misión, alcanzando, cuando estamos todos unidos, afrontar cualquier adversidad con confianza, sabiendo que contamos con el apoyo de nuestros compañeros. Esta hermandad nos fortalece, nos permite cumplir con nuestro deber y proteger y servir a la ciudadanía de manera eficaz. La unidad también implica actuar con respeto, empatía, tanto fuera como dentro del servicio, siempre con lealtad y apoyo. Valores que debemos tener presentes en nuestro día a día, para tener un entorno lo más agradable entre nosotros. Hoy, compañeros, pido que mantengamos y reforcemos esa unidad que nos caracteriza, que sigamos siendo un ejemplo de trabajo, de integridad y de vida. Y ya para finalizar, os ruego a todos los compañeros, familiares, que repitáis conmigo. ¡Viva España! ¡Viva!